Ya tenemos 132 personas. Yo creo que ya podemos comenzar. Les voy a estar enviando cada cierto tiempo el formulario de asistencia. Lo tienen que llenar. El número de teléfono es obligatorio. O sea, el que tenga número de teléfono lo coloca allí. Lo necesito para crear un grupo de WhatsApp para que nos mantengamos informados. Voy a delegarle a alguien esa función también de que esté enviando el enlace de asistencia. A ver, voy a escoger aquí a Lucero Mamani. Usted va a ser la encargada de estar enviando el formulario de asistencia cada cierto tiempo, cada 5 minutos. También ¿a quién más voy a nombrar? A Yanela Tazaico. También va a estar enviando el formulario de asistencia a sus compañeros mientras yo voy explicando la clase. Lo hacen cada 5 minutos, cada 3, 5 minutos. Entonces vamos a comenzar con la clase. Les voy a presentar unas diapositivas. Ya saben, el chat es solo para participación. El chat queda guardado y eso yo lo voy a tomar en cuenta. Entonces, me avisan si se les ve las diapositivas que les voy a presentar. ¿Están viendo las diapositivas? ¿Alguien que me indique? No, profesor, no se ve. No. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, profesora. Entonces vamos a comenzar con la clase. El tema de hoy son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos nos referimos a la molécula de ADN y la molécula de ARN. Vamos a comenzar definiendo qué son los ácidos nucleicos. Estos son macromoléculas pentarias. Cuando hablamos de macromoléculas se refiere a la unión de varias moléculas. Entonces, varias moléculas van a estar unidas. Si dice pentarias es porque hay 5 tipos de moléculas que están unidas. En este caso serían moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, una macromolécula pentaria compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Posee un alto peso molecular. ¿Por qué? Debido al peso atómico de todos estos átomos que están aquí. Por eso tiene un alto peso molecular. Y está constituido por cientos o miles de nucleótidos. Los nucleótidos van a ser la estructura principal de esos ácidos nucleicos. Entonces, el ADN o el ARN no va a tener un solo nucleótido, sino que son cientos o miles. Y también eso es lo que les va a proporcionar este alto peso molecular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que estamos uniendo varias moléculas, por eso se llama macromoléculas, para que me formen toda la estructura que es el ADN. Son muchos nucleótidos unidos, ¿mediante qué van a estar unidos? Mediante enlaces fosfodiéster. ¿Y qué es un enlace fosfodiéster? Estos van a ser enlaces covalentes que van a unir a todos los grupos fosfatos que se encuentran adyacentes. Es decir, que el enlace fosfodiéster va a ser prácticamente el esqueleto de las moléculas de estos ácidos nucleicos. Aquí les estoy señalando todo lo que es el enlace fosfodiéster, lo que va a estar uniendo todos esos nucleótidos y va a ser lo que le dé esa estructura de doble hélice a la molécula de ADN en este caso. La del ARN es lineal, pero también se mantiene una estructura gracias a los enlaces fosfodiéster. Por ejemplo, aquí tenemos que el enlace fosfodiéster va a unir siempre al carbono 3 de un nucleótido con el carbono 5 de otro nucleótido. Eso va a ser lo que le dé la configuración de doble hélice. Por ejemplo, se los voy a representar con mis manos. Supongamos que este va a ser el carbono 3 y este va a ser el carbono 5. Entonces ese enlace fosfodiéster va a unir el carbono 5 de uno con el 3 de otro, lo que les va a dar esa forma de hélice. No va a estar lineal, sino que va a estar como dando un giro. Eso es lo que le va a dar esa estructura al ADN. Continúo entonces con la diapositiva.
Vamos con la importancia biológica de los ácidos nucleicos. Son constantes en los seres vivos. Cuando decimos que son constantes en los seres vivos es que va desde el ser vivo más mínimo, que sería, por ejemplo, una bacteria, que es un organismo unicelular, hasta el hombre, el Homo sapiens, que es un organismo pluricelular, pasando por las plantas, por los hongos, va a ser constante en todos los seres vivos. Todos los seres vivos van a tener ADN. Garantizan o se encargan del almacenamiento y transmisión de la información. ¿Qué tipo de información? La información genética. Controlan la actividad de la célula, como la división celular, el alargamiento de las células, la síntesis de proteína que ocurre dentro de la célula. Todo eso va a estar controlado por estos ácidos nucleicos. Determinan la variabilidad de la especie. Cuando hablamos de variabilidad de la especie, nos referimos a que, por ejemplo, en la especie humana, a pesar de que todos somos Homo sapiens, nadie es igual a nadie, nadie es idéntico a otra persona. ¿Por qué viene esto? Porque cuando ocurre el proceso de reproducción, existe un intercambio de material genético. Por eso nosotros tenemos ciertas características de nuestro progenitor femenino y ciertas características de nuestro progenitor masculino. Entonces, los ácidos nucleicos van a permitir que no todas las especies sean iguales. A eso se le llama variabilidad de la especie. Aquí como ejemplo les coloco que aquí en Perú hay muchos tipos de maíz. A pesar de que todos son la misma especie, todos pertenecen a la especie sea maíz, lo podemos encontrar en distintas variedades de colores y de formas. Eso representa la variabilidad de la especie. De una especie puedo tener muchos tipos. Tenemos que es la materia prima de la evolución. ¿Por qué es la materia prima de la evolución? Porque si ocurre algún cambio en una especie, este se va a heredar a otra generación, lo que va a ocurrir, lo que va a provocar, digámoslo así, un cambio en las generaciones futuras. Al provocar un cambio, ya esta especie no va a ser igual a la anterior, por lo que se va a decir que evolucionó, que se adaptó, que surgió un cambio en ese individuo. Recordemos que hay 3 tipos de adaptaciones: la fisiológica, la etológica y la anatómica. Entonces, todos esos cambios se dan por los ácidos nucleicos. Y es responsable de la herencia. Cuando hablamos de herencia nos referimos a que se heredan todas las características genéticas, de que pasan de generación en generación. Por ejemplo, podemos heredar rasgos de nuestra mamá o rasgos de nuestro papá. Todo eso va a ir pasando de generación en generación. Continuamos ahora con la estructura molecular de los ácidos nucleicos. A la estructura molecular de los ácidos nucleicos se le conoce como nucleótido. En el caso del ADN se va a llamar desoxirribonucleótido. Y en el caso del ARN se va a llamar ribonucleótido. A ver, chicos, yo quiero que alguien me dé un ejemplo sobre variabilidad de la especie. A ver, voy a escoger aquí a alguien. Andrea Ruiz. Andrea Ruiz me puede dar un ejemplo sobre variabilidad de la especie. Así como el que les di del maíz, el que le di de los humanos. ¿Me pueden dar un ejemplo? Andrea Ruiz. Andrea Ruiz no dice nada, no habla. Entonces vamos a escoger a alguien más. Dayesari. Dayesari. Por aquí me dijeron en el chat papas. ¿Quién me explica eso de las papas? ¿Quién me explica lo de las papas? Sebastián. Yo, profesora. ¿Quién está hablando? No, ¿quién habla? Porque no lo veo aquí ya. Luis Vázquez, ajá. Luis Vázquez estaba hablando. Dígame cuál ejemplo. Profesora, yo las papas, por ejemplo, hay papas yungay, papas cachangas, algo así, diferentes tipos de papas. Por ejemplo, hay unas papas especiales para hacer puré, hay unas papas especiales para hacer papas fritas, unas papas especiales para sancochar. Y bueno, y eso creo que explica la variabilidad también en el tipo de donde se cultivan. Por ejemplo, unas se cultivan en
unas partes de la sierra, otras en otras partes, y así diferentes, y eso que creo que puede afectar en la apariencia de la papa y en su genética. Sí, exactamente. Allí están interviniendo los factores abióticos. En el lugar donde se desarrolla ese cultivo va a intervenir todo lo que es la temperatura, la humedad, y todo eso va a afectar en la formación de esa especie. Tengo entendido que en Perú hay, creo que miles de especies de papas, perdón, de tipos de papas, pero todas pertenecen a la misma especie. Todas son papas, pero hay una gran variedad. Eso es la variabilidad genética. De una misma especie podemos tener varios tipos. Entonces vamos a continuar aquí. Quedamos en que la estructura molecular del ácido nucleico se le conoce como nucleótido. En el ADN va a ser desoxirribonucleótido y en el ARN va a ser un ribonucleótido. Continúo. Vamos a explicar más a fondo esta estructura de los nucleótidos. En primer lugar, van a tener un grupo fosfato. Este grupo fosfato va a ser el ácido fosfórico. Esta es su fórmula, H3PO4. Y esta es su estructura molecular. Ese va a ser una de las partes de esa estructura del nucleótido. Un grupo fosfato representado por el ácido fosfórico. Luego tenemos un azúcar pentosa. Si es una pentosa, ¿cuántos carbonos tiene ese azúcar? ¿Quién me dice? 5. 5 carbonos, muy bien. 5 carbonos. Entonces, ese azúcar puede ser una ribosa en el caso del ácido ribonucleico, el ARN, o una desoxirribosa en el caso del ADN o ácido desoxirribonucleico. Si ustedes se fijan, la estructura es casi la misma. Casi la misma. Hay una sola diferencia. En la ribosa, en el carbono 2, voy a tener la presencia de oxígeno. Ese carbono 2 está oxigenado. En cambio, en la desoxirribosa, el carbono 2 está desoxigenado. No tengo presencia de oxígeno. Por eso es desoxirribosa, porque está desoxigenado. Entonces tienen que aprenderse esa diferencia. La ribosa tiene oxígeno en el carbono 2, mientras que la desoxirribosa no lo tiene. Apréndanse esa diferencia porque les voy a hacer unas preguntas al final. Y los nucleótidos también tienen bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas pueden ser purinas o pueden ser pirimidinas. ¿Cuáles son los principales? Adenina, guanina, timina, citosina y uracilo o uracil, también lo nombran en algunos textos. Las purinas son compuestos orgánicos heterocíclicos. Cuando hablamos de heterocíclicos, la raíz hetero quiere decir diferente. Entonces se refiere a que tiene dos ciclos diferentes. Uno es de 5 carbonos y el otro es de 6 carbonos. Es un compuesto orgánico heterocíclico. Y las pirimidinas tienen un solo ciclo. También es un compuesto orgánico, pero tienen un solo ciclo que es de 6. Tiene 6 enlaces o 6 carbonos. Pero en el 1 y en el 3 va a estar sustituido el carbono por nitrógeno. Entonces, las purinas tienen 2 ciclos y las pirimidinas tienen uno solo. También grábense eso de las purinas y pirimidinas, que hay preguntas al final. Vamos ahora con la clasificación. Por favor, por favor, el micrófono. Ok, vamos con la clasificación. El primer tipo es el ADN. El ADN se llama ácido desoxirribonucleico. El ADN se va a encargar de almacenar la información hereditaria, es decir, va a almacenar toda la información genética, todos los rasgos físicos, si se va a heredar ciertas características, hasta las enfermedades también se pueden heredar. Se transmite o es el que controla que se transmita de generación en generación y permite evolucionar a las especies. Ya les expliqué un poco lo que era sobre evolucionar las especies, porque intervenían en la evolución de las especies. Como él es el que se encarga de transmitir de generación en generación, va a transmitir también todos aquellos cambios que ocurran en ciertas especies. Ahora vamos con la estructura del desoxirribonucleótido.
es decir, el nucleótido del ADN. Aquí les estoy colocando una imagen de una molécula de ADN y un desoxirribonucleótido. Cada uno de estos, este es un desoxirribonucleótido, este es otro y este es otro. Todos van a estar unidos por enlaces fosfodiéster. Todos estos son los enlaces fosfodiéster. Entonces, el desoxirribonucleótido va a constar de un ácido fosfórico que les dije que su fórmula es H3PO4. Este ácido fosfórico o grupo fosfato es el mismo en el ADN y en el ARN. Siempre va a ser el ácido fosfórico. También tenemos aquí señalando, les estoy señalando dónde está ubicado ese ácido fosfórico. Aquí se los estoy señalando con el círculo azul. Ese es el grupo fosfato de ese desoxirribonucleótido. Luego tenemos la pentosa. Quedamos que la pentosa era un azúcar de 5 carbonos. Este azúcar va a ser la desoxirribosa. Aquí les señalo dónde está la desoxirribosa. Y luego tenemos una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina o timina. Esas son las 4 bases nitrogenadas del ADN. Entonces aquí les señalo, en este caso tiene una citosina. Estos 3 compuestos que están aquí me van a formar un desoxirribonucleótido, que va a estar unido a otro desoxirribonucleótido mediante puentes de hidrógeno. A ver, ¿quién recuerda? A ver, por aquí. Mirela. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Las bases nitrogenadas del ADN, Mirela. Maricielo Herrera, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Lo acabo de nombrar. Adenina, citosina, guanina y timina. Muy bien, Camila. Citosina es una, ¿cuáles son las otras? Aarón Santibáñez. Aarón, active su micrófono y dígame, pues. Aarón. Nadie habla, pero en el salón hablan bastante. Yo, Miss. Aarón. ¿A quién? Dígame. Es Dígame. adenina, guanina, citosina y timina. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos con las características del ADN. El ADN se caracteriza por tener 2 cadenas antiparalelas. Antiparalelas, ¿por qué? Por lo que les traté de indicar con las manos, de que está unido el carbono 3 de un nucleótido con el carbono 5 del otro. Por eso se coloca antiparalelo. Y es lo que le va a dar esta estructura como si fuese una hélice. Que sean cadenas antiparalelas es lo que le va a dar esa estructura. Es una doble hélice, si ven, hay una línea por aquí y hay otra línea por acá. Es una doble cadena. El ADN se caracteriza por tener una doble cadena. Esas dos cadenas están unidas por la complementariedad de las bases. La complementariedad de las bases se refiere a que la adenina siempre debe estar unida a la timina o viceversa, timina con adenina. Y citosina solo puede ir unida con guanina o viceversa, guanina con citosina. Eso es la complementariedad de las bases. Adenina va con timina, citosina va con guanina. En esta hélice ellas están unidas de esa manera. A va con T, C va con G y van a estar unidas mediante puentes de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, les coloco una cadena de ADN. La línea de arriba, aquí guanina está unido con citosina, adenina está con timina, citosina con guanina y así sucesivamente. Siempre debe ir así. Si no ocurre esto, ya allí ocurre un error genético, lo que va a traer como consecuencia las mutaciones.
El ADN lo vamos a encontrar en el núcleo celular, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Por ejemplo, en las mitocondrias, nosotros poseemos ADN mitocondrial solo de parte de nuestro progenitor femenino. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el proceso de reproducción, los espermatozoides tienen las mitocondrias en la cola, que son los que le proporcionan la energía para moverse. Cuando el espermatozoide llega al óvulo, solo va a entrar el acrosoma o la cabeza del espermatozoide y la cola se pierde. Al perderse la cola, se están perdiendo todas las mitocondrias del progenitor masculino. Por lo tanto, solo quedan las mitocondrias del femenino, las del óvulo. Y entonces, ese ser vivo, el ser humano, solo va a tener ADN mitocondrial femenino, no tiene masculino. Continúo ahora con el otro tipo de ácido nucleico, que es el ARN. El ARN se llama ácido ribonucleico. Este se va a formar en el núcleo de la célula mediante la transcripción de una hebra de ADN. Esto se va a realizar por una enzima llamada transcriptasa. El ARN se va a encargar de copiar la información a nivel de los ribosomas, es decir, va a encargarse de la síntesis de proteínas. Si observan aquí esta imagen, el ARN es de una sola cadena, no como el ADN. El ARN es una sola cadena. Entonces, él va a copiar la información y todo este proceso va a ocurrir dentro del ribosoma. Y se va a encargar principalmente de la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas a partir de bases nitrogenadas. Primero toma bases nitrogenadas, luego esto forma aminoácidos. Esos aminoácidos se van a leer en el ribosoma y van a pasar a ser proteínas. ¿Y cuál es la importancia de eso? Todos los seres vivos están formados por proteínas. Nosotros somos una estructura de proteínas. Entonces, de allí viene la importancia de ese proceso. Vamos con la composición del ribonucleótido. Dijimos que el nucleótido del ARN se le llama ribonucleótido. Entonces, el ARN también tiene un grupo fosfato, que es el mismo ácido fosfórico. Tiene una pentosa, que en este caso va a ser la ribosa, la que tiene el oxígeno en el carbono 2. Y tiene 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, pero ya no va a tener timina como el ADN, sino que ahora tiene uracilo, va a cambiar. Aquí las tenemos, la adenina y la guanina son purinas, y el uracilo y la citosina son pirimidinas. Vamos ahora con las características de este ARN. Su principal característica es que forma una sola cadena. Es una sola cadena, es una cadena lineal que está formada por ribonucleótidos, los cuales van a estar unidos por enlaces fosfodiéster. Como ven aquí en la imagen, es una sola cadena. Vamos ahora con los tipos de ARN. Tenemos 3 tipos de ARN. El primero es el ARN mensajero. A este ARN mensajero también se le conoce como codón. Lean bien, codón, porque ustedes se van por otro lado, es codón. Entonces, este ARN va a tener una estructura lineal. Él se produce por la transcripción de una secuencia de ADN. Este ADN va a provenir del núcleo, va a llegar una enzima llamada transcriptasa, va a leer una secuencia de ADN y lo va a convertir en ARN mensajero. Ya les dije que es una estructura lineal, se encarga de copiar esa información del ADN para llevarla desde el núcleo hasta el citoplasma. ¿Por qué hasta el citoplasma? Porque en el citoplasma es que voy a encontrarme con los ribosomas. Ahora tenemos el ARN ribosómico. Este tiene una forma globular. ¿Por qué? Porque él se va a adherir a los ribosomas mediante proteínas específicas. Él va a formar parte de los ribosomas. Los ribosomas tienen una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y en medio de esas 2 subunidades va a pasar este ARN mensajero. Este ARN lineal va a pasar por acá, por en medio de estas 2 subunidades. Permite la secuencia de ensamblaje de los ribosomas, es decir, él va a encargarse de tener
las bases nitrogenadas que se necesiten para leer esa cadena o esa información de ADN que trae el ARN mensajero. Y va a traducir los codones y anticodones, que los anticodones vienen a ser el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia tiene configuración en hoja de trébol invertida. Si ven aquí, tiene esta forma. Él se va a encargar de recoger y seleccionar aminoácidos libres del citoplasma. Es decir, este ARN de transferencia él va a estar ubicado en el citoplasma. Va a tomar aminoácidos específicos que se necesiten para la síntesis de proteína y los va a llevar hasta el ribosoma para que sean ensamblados con el ARN mensajero que ya está allí. Y cada ARN de transferencia es específico para un aminoácido, es decir, no puede tomar cualquier tipo de aminoácido, sino para el que él sea específico. Todos estos tipos de ARN participan en la síntesis de proteínas. ¿Cómo ocurre este proceso? Ocurre en el ribosoma. ¿Cómo ocurre? El ARN mensajero proviene de la transcripción de una secuencia de ADN, el cual se encuentra en el núcleo de la célula. Ese ARN dijimos que se le llama codón. Va a ser una secuencia de codones. ¿Y qué es un codón? Un codón es un triplete de bases nitrogenadas. Esto que está aquí es la tabla del código genético. Este código genético es el mismo para todos los seres vivos. ¿Qué me determina esto? Que un triplete de bases nitrogenadas me va a originar un aminoácido. Si ven aquí, todos son tripletes de base nitrogenada y todos me codifican un aminoácido. Entonces el ARN mensajero va a ser una cadena de codones o tripletes de aminoácidos. Por ejemplo, la secuencia uracilo-uracilo-adenina me forman la leucina, al igual que la secuencia uracilo-uracilo-guanina también me va a formar la leucina. Cada triplete o cada codón me va a codificar un aminoácido. Entonces eso me va a formar el ARN mensajero. Acá tenemos el ARN de transferencia. Se encuentra en el citoplasma. Estos globitos que tienen aquí son aminoácidos que él está tomando del citoplasma para llevarlo hasta el ribosoma. Al ARN de transferencia se le conoce como codón, como anticodón. Esos anticodones van a ser llevados hasta el ribosoma, van a estar en la subunidad grande para ensamblarse con este ARN que va pasando, el ARN mensajero. ¿Cómo se van a ensamblar? Mediante la complementariedad de las bases. Es decir, el ARN de transferencia va a llevar un codón que sea complementario con el codón que va pasando. Es decir, si él está llevando uracilo-uracilo-adenina, él debería, si el ARN mensajero va llevando uracilo-uracilo-adenina, el ARN de transferencia debería tener allí adenina-adenina-uracilo, para que sean bases complementarias a ese ARN mensajero que va pasando. Cuando ocurre esto, voy a obtener primero una cadena de proteínas, luego voy a obtener un polipéptido hasta que se va formando un ser vivo completo. Ese es el proceso de síntesis de proteínas. Ahora les tengo unas preguntitas, ya la clase está terminando, culminamos con las preguntas. Voy a ir pasando las diapositivas y ustedes me van a ir diciendo. ¿Cuál de estos es la ribosa? ¿La que tiene el marco verde o la que tiene el marco fucsia? La ribosa. El marco fucsia. El que tiene el marco. La que tiene Fucsia. fucsia. El marco fucsia. ¿Por qué? Marco fucsia. Porque tiene. Porque está ¿Por qué es oxigenada. eso? Tiene oxígeno. Porque tiene OH, oxígeno. No, Tiene muy bien. oxígeno. Sí. Vamos con la segunda imagen. ¿Este es un ribonucleótido o un desoxirribonucleótido? Ribonucleótido. 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 Tiene oxígeno. Porque tiene o presenta OH en su Tiene estructura. oxígeno. Su pentosa presenta el OH en el carbono. Muy bien. Ahora vamos aquí. ¿Cuál sería la secuencia de bases nitrogenadas? Voy a escoger a una persona para esto.
Voy a escoger una sola persona. Yo. Arturo Gavilán. Necesito que usted participe. ¿Cuál sería la secuencia para esto, según la complementariedad de las bases? ¿Cuál sería la primera letra? En cuanto a ADN, ¿cuál sería? A va con T. T, T va con A. G va con ¿con qué va la G? ¿La guanina con qué va? Con Sí. ¿Con qué? Con C, si se fija. Va con A, por aquí. ¿Esta C con qué va? Con G. Con G, con guanina. Muy bien. Y vamos con la última. ¿Estas son purinas o pirimidinas? Pirimidinas. 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 Pirimidina. Un solo. Y Medina. Ya eso es toda la clase. Voy a tomar en cuenta los que opinaron en el chat porque el chat también queda guardado. Entonces eso yo lo tomo en cuenta, también la participación de todos porque la clase está siendo grabada. Les agradezco su participación, espero les haya sido claro el tema. ¿Sí les fue claro el tema? Sí, profesora. Ok, bueno, entonces ya se pueden ir retirando. ¿Me llenaron el formulario de asistencia? Sí, Ok, bueno, ya terminó la Profesora, una clase, ya pregunta. se pueden ir retirando. Dígame. El COVID-19 tiene ARN, ¿no? Es su código ARN, genético. el virus no se considera, el virus no tiene, tiene una sola hebra de ADN, no tiene las dos. Al no tener Vale, las dos, profesor. no se le considera un ser vivo. Por eso es como que el límite entre lo vivo y lo no vivo. Bueno, chicos, ya pueden ir retirándose de la clase para, si tienen otra clase, vayan ingresando. cuídese, profesora. Gracias por todo. Igualmente. Chao. Chao, profesora. Chao.